Ahora nos va a hablar Sandra Rocha, que se está sentando aquí a mi lado. Sandra es enfermera, especialista en enfermería familiar y comunitaria, representante de Profesionales Sanitarias Feministas, una agrupación de profesionales sanitarias de toda España que se unieron ante la deriva transgenerista y neoliberal del sistema de salud y la preocupación de cómo esto afecta a la salud de la población en general, especialmente en referencia y en relación a los derechos de las mujeres y la infancia. Buenas tardes y muchas gracias por invitarnos a participar en estas jornadas. Y me pidieron hablar, más que del abordaje que se hace, sobre cómo impacta esto en la ética profesional y sanitaria. Y bueno, yo me enrollo mucho, así que voy a intentar ser un poquito más sintáctica, aunque no sé si lo conseguiré. Vale. Siempre me gusta empezar, aunque todos lo sabemos, todas las que estamos aquí presentes, pero bueno, diferenciando entre eso, sexo y género. Pues sexo como una realidad material que se observa y el género como una creación social que se ha hecho a conveniencia para poder hacer una jerarquía entre los dos sexos que se observan en la especie humana, bueno, y en los organismos que se reproducen mediante reproducción sexual. Vale, y por contra tenemos la definición de identidad de género, que bueno, es muy variada, hay muchas definiciones, y yo he puesto aquí en la presentación la de los principios de Yogyakarta, porque como es la más relacionada con el activismo, y me gustaría analizar pues eso, cómo hablan de sexo asignado al momento del nacimiento, como si la matrona tuviera poderes, cogiera al niño y por imposición de manos y cerebralmente dijera, pues tú vas a ser niña. Y, hombre, si a mí me hubieran dicho que siendo matrona tenía ese poder, a lo mejor me lo planteo, hacer esa especialidad en vez de la otra, pero bueno, que eso, que las matronas ahora tienen ese superpoder. Y luego hablan de como una vivencia personal del cuerpo, nombran ya la modificación de la apariencia y de la función corporal por medios médicos quirúrgicos y también empiezan a nombrar pues eso, toda la parte del género, de la construcción social, que sería pues eso, la expresión de género, la vestimenta, el modo de hablar, los modales, como si hubiera algo esencial en todo eso y no fuera la parte más construida. Vale, ¿y qué vemos en esta definición? Lo que han estado analizando desde hace unos años, bueno, empezó la primera en hablar de neurosexismo fue Cordelia Fine, este libro es del 2010, en inglés no me acuerdo cómo se llama, pero no es exactamente así el título, pero viene a empezar a hablar de neurosexismo, de este concepto, y Gina Rippon, que este libro es del 2020, analiza bien cómo este neurosexismo ha estado siempre impregnando desde el origen de la neurociencia, cómo han intentado justificar las diferencias entre hombres y mujeres. En un principio decían que si la cabeza era más grande la de los hombres que la de las mujeres, luego que si el volumen de cerebro, luego cuando empezaran a ver cosas que no cuadraban y veían que había hombres que tenían la cabeza más pequeña que mujeres, ahí ya reculaban. Entonces ahora lo que se está viendo es que con las técnicas de imagen que hay ahora, las analizan, o sea, las técnicas de imagen son muy difíciles de analizar porque al final son una mezcla de colorines, de grises, entonces, en función de a qué se coja referencia y cómo se coja de referencia, pues pueden cambiar completamente las conclusiones de los resultados. Entonces, que cuando se hacían los estudios y se replicaban, pues que casi siempre era muy difícil encontrar. Cuando decía un estudio que había una diferencia, lo volvían a intentar replicar y no se encontraba. Entonces, como que la conclusión que lleva que es a través del género como se crean estas aparentes diferencias sociales. Por ejemplo, el tema de las matemáticas, que siempre se ha dicho que las mujeres eran peor, pues cuando, por ejemplo, a las mujeres se les decía en el estudio que que esa diferencia era algo esencial, actuaban peor que cuando se les decía que esa diferencia pues no era real, que era una creación, que era un estereotipo, y ahí se veía como una mejora en los resultados. Vale, y vamos a pasar a ver los diagnósticos, aunque desde el activismo se insiste mucho en que no quieren un diagnóstico, pero para entrar dentro del sistema sanitario necesitas una etiqueta diagnóstica, ¿vale? Como está dentro como de la patología de salud mental, pues
tenemos como dos manuales diagnósticos a los que irnos. Por un lado estaría el de la APA, que es el DSM, y por otro lado tenemos el CIE, que es el de la OMS, y es el que están, pues, por así decirlo, las patologías con las que se manejan los médicos generalistas, pues, donde vienen a recoger una neumonía, todo ese tipo de patologías. Vale, por un lado el DSM, el actual es el 5, pero yo he estado revisando los anteriores y no es hasta el 3 en el que no empieza a aparecer todo este tema de la transexualidad. El 3 estamos hablando que es alrededor del 1970, que corresponde también con el manual del CIE, que tienen los mismos, van siendo paralelos, o sea, el desarrollo en ambos siempre aparecen los mismos criterios, y aquí en el DSM-3 sí que hablan de transexualidad, en el DSM-4 aparece Gender Identity Disorders, que en español, por lo que he podido ver, porque me he manejado con los manuales en inglés, el DSM, pero en el CIE me lo he manejado en el español. Y en el español lo traducen como, en vez de Gender Identity, como trastornos de la identidad sexual. O sea que seguramente, por eso hay tanta confusión entre identidad de género y sexual, porque es como que hemos estado traduciendo al español Gender Identity en inglés, y en español lo hemos traducido como identidad sexual, y por eso hay estas discordancias en los conceptos. Y luego por fin llegamos al DSM-5, que es paralelo al CIE 11, que el CIE 11 lo vamos a ver después. Hay solo un apartado ya dedicado a la disforia de género. Es un capítulo entero dedicado a esto en el DSM-5 y habla de la disforia de género en niños, que es la que he puesto aquí, y luego también la parte de adolescentes y adultos. Cosas que aparecen en esta etiqueta diagnóstica, pues es que tiene, pues pone lo del criterio de los 6 meses, que eso no quieren poner tiempo, en este caso ponen 6 meses, y vemos como todo es neurosexista, que deseo de ser del otro sexo, o bueno, hay una cosa muy graciosa que es o de un sexo alternativo distinto al que se le asigna. Nadie sabe muy bien qué es eso, pero bueno. Luego, vemos como en el punto 2, los chicos es una fuerte preferencia por el travestismo. El travestismo, que es curioso, también a mí eso me hace reflexionar cómo puede haber un diagnóstico que es una parafilia que esté vinculada solo a los hombres y que esté relacionada con una situación sexual al ponerse una ropa que se considera socialmente de mujer. Es, o sea, una reflexión que tuve yo cuando estaba revisando esto. Bueno, el tema de la ropa, luego los juguetes, los juegos, las actividades habitualmente utilizadas por el sexo opuesto, preferencia por compañeros de juego del sexo opuesto, rechazo a los juguetes, marcado disgusto por la anatomía sexual, cuando en teoría no, pero bueno, ahí vemos la discordancia, y un fuerte deseo por poseer los caracteres sexuales, que no sabemos qué caracteres sexuales serán el sexo alternativo distinto al que se asigna. Y luego dice que va asociado a un malestar clínicamente significativo o un deterioro en lo social. Claro, si una niña no quiere jugar al fútbol, y en su entorno le dicen que no, o que si juega al fútbol es un chico, pues claro, hay un claro deterioro en la interacción social. Pero bueno, pasando al CIE 11, vemos que aquí no lo han traducido en español como disforia de género, sino como discordancia de género, que a mí me parece incluso me resulta más esencialista este concepto, porque es como que dice que, la sensación que me da a mí es como que afirma que hay una esencia, que hay un género, que el género existe y que hay personas que nacen en un cuerpo que son discordantes a ese género que se supone que es una esencia. Vale. Y es dice más o menos lo mismo, habla también de lo de la asignación del sexo, lo de los juguetes, y luego en adultos sí que nombra el deseo de transición, bueno, adultos y adolescentes, el deseo de transición para vivir y ser aceptado como una persona del género experimentado, ya sea por medio de tratamiento hormonal, intervención quirúrgica u otros servicios. Aquí sí que lo especifica, en la de los menores no, simplemente habla de los juguetes y esas cosas, pero aquí sí que especifica el tema de la transición. Vale. Y todo esto lo explico también en parte para entender un poco todo lo que viene después, para que veamos del neurosexismo que partimos. Aquí nombro a la SENFIC porque es una de las principales asociaciones en España
o sea, es la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, que ya en el 2022 hizo un bonito curso sobre el abordaje de las identidades trans y tal. Desde el 2022 no ha hecho, la parte del tema LGTBI no ha hecho mucho, pero cuando salió la ley trans sí que hicieron un análisis sobre cómo influye esto, y en el 2025 han publicado un nuevo artículo sobre una reseña de un libro que me ha llamado la atención porque me ha resultado un poquito similar el lenguaje que usan al que usan con el intento de regularización del sistema prostitucional. Espera, que lo había analizado por aquí. A ver. Vale. Porque hablan de que no que hay que ahondar en la exclusión del sistema sanitario, que es lo que dicen cuando intentan regularizar el tema de la explotación sexual. Te dicen, uno de los argumentos que utilizan es que no tienen acceso al sistema sanitario, pues es lo mismo, que no excluir el sistema sanitario, no solo por los servicios de género, sino para todo el entramado, todo el resto, la prevención, la promoción de la salud sexual y reproductiva. Luego también hablan del estigma social de la transexualidad, que hay que trabajarlo, y luego también hablan, pues eso, de que hay que conocer las realidades trans, que es las realidades trans, pues como en el caso de la prostitución, pues es las personas que están de parte del colectivo, que muestran ese discurso favorable al colectivo. Y luego algo específico de aquí, pues eso, sería el tema de lo de que es una realidad invisibilizada, y que el tema de que evitar la psiquiatrización, que eso sí que sería específico de aquí, pero como que está todo el rato, la propia Sociedad de Medicina de Atención Primaria es la que dice que eso, que insiste en esto. Vale, luego otro ejemplo que he puesto para que veamos cómo en las sociedades están, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Este es el manual que han publicado en 2023. Hay más ejemplos, pero bueno, sí, como 2 ejemplos para no tampoco dar mucha publicidad, pues serían, esto es eso, la Sociedad Española del libro de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Vale, entrando en los tratamientos están, por un lado, lo que hemos dicho, los agonistas los bloqueadores de la GnRH, los bloqueadores de la pubertad, que en las fichas técnicas me las descargué y están actualizadas, una de finales de mediados del 2024 y otra de ahora del 2025, y en ningún caso han admitido el tema de la transición del bloquear la pubertad por la disforia de género, eso no está incluido dentro de las fichas técnicas. Además, han incluido como que hay riesgo de convulsiones en la administración del tratamiento. Sí que se ha visto que es más frecuente cuando la persona tiene algún antecedente de convulsiones o toma algún medicamento que pueda facilitar esto, pero también se han visto en personas que no tienen ningún antecedente de convulsiones, ¿vale? Y luego, pues bueno, pues efectos secundarios varios. Lo que pasa es que están muy mezclados porque como estos tratamientos se usan sobre todo para cánceres hormonodependientes, pues es complicado el tema de los efectos secundarios. Vale. Luego de los tratamientos cruzados, lo que quería mostrar eran las dosis, ¿vale? Las dosis que se recomiendan, estos serían estrógenos, 2-6 miligramos, 4-8 pulverizaciones, de progesterona 100-300 miligramos, eso en cuanto a los estrógenos. Los que estamos usando de forma habitual serían microgramos en el caso del tema de los anticonceptivos hormonales, y el que dicen de 4-8 pulverizaciones, la dosis máxima que pone en ficha técnica es que como mucho sea de 3 pulverizaciones, y que se tenga en cuenta también todo esto con el médico, para que veamos la diferencia de dosis que hay y los posibles efectos secundarios, porque además las hormonas son dependientes de la dosis, que es lo que pasó con la terapia hormonal sustitutiva, que cuando se fueron ajustando las dosis, pues disminuían los efectos secundarios. Y luego, aparte, en las fichas técnicas de la testosterona y del testogel, indican que no está indicado su uso para mujeres, no está indicado su uso para mujeres, y en varones antes de los 18 años tampoco se debería usar. Vale, bueno, esto nada. Esto es, bueno, que los ítems de investigación sobre los que se sospecha que puede, bueno, y hay pruebas ya de las complicaciones que hay sobre el tema de los tratamientos,
Y bueno, la duda estará en el desarrollo neurológico y cognitivo, pero no sé, es complicado, es muy complicado de estudiar y veremos las secuelas que esto deja. Luego, que los protocolos no tienen evidencia, y lo dice, por ejemplo, el país de Andalucía, que, pues eso, que son recomendaciones basadas en consenso de expertos. Que la VPAZ, pues eso, que no gradúa ni la evidencia científica ni nada. Vale, todo esto era, que me he enrollado un montón y no me queda tiempo, para hablar de los principios de la bioética. Los 4 principios de la bioética que son, o sea, han sido desarrollados a partir de, bueno, de Nuremberg y todas estas cosas. Y luego, aquí en España, estos principios bioéticos los unió Diego Gracia, que es un señor que se dedicaba a era médico y se dedicaba a la bioética. Los dividió en ética de mínimos y ética de máximos. Vale, el no maleficencia, pues no hacer daño; beneficencia, buscar hacer el bien; justicia, pues eso, que sea un reparto equitativo, que no incurra en algo negativo para nadie; autonomía, pues fomentar que la propia persona pues pueda tomar sus decisiones. Cuando hay un problema ético, lo que tiene que primar es la ética de mínimos, o sea, no maleficencia y justicia, sobre la beneficencia, la supuesta beneficencia que estos tratamientos tienen, que encima ni siquiera está demostrada, y la autonomía del paciente. Por tanto, ante un conflicto ético debería primar lo que no está primando, que es la no maleficencia y un criterio de justicia, versus esa supuesta beneficencia que ni siquiera es tal. Bueno, el consentimiento informado, que en los menores es bastante cuestionable, o sea, hay bastante legislación en España. Es que no me da tiempo a entender esto. Que el Código Civil recoge el consentimiento por representación de los padres a nivel legal de los menores; la Ley de Autonomía, que también dice que eso, los padres son los que darán el consentimiento por representación; la Ley de Investigación Sanitaria en Bioética, el Convenio de Oviedo, que eso protege a los menores, o sea, que aunque se lleve contra su opinión, tienen que tener la representación paterna. ¿Y qué estamos viendo? La conclusión a la que yo es que hay un cambio de paradigma en el sistema sanitario. Estamos viviendo un cambio de paradigma en el concepto de salud. Salud igual a estética. El envejecimiento se está empezando a considerar una enfermedad, y los seres humanos como medicamentos comercializables. SOHO es sustancias de origen humano. Desde el 2000, principios de los 2000, se están cogiendo sustancias de origen humano que células o tejidos que se les cambia que no se usan para lo que el tejido original es, y se categorizan como medicamentos. Entonces entran dentro de la parte comercializable y bueno. Entonces, ¿qué está pasando? Esto, que va muy en relación con el tema trans. Aparte de la normalización de los seguros sanitarios, hace 20 años era impensable ver un anuncio de seguros sanitarios, y de unos 15 años para acá se empezó a normalizar. Y ahora es casi, o sea, que estamos yendo hacia una privatización de la sanidad y estamos generando personas dependientes de los sistemas sanitarios. Entonces es para... Nada, y como esto también en la enfermería están proliferando másteres de estética. Estas son 2 de las principales plataformas de formación, CTO y IPSES. Máster de enfermería estética, y esto ha proliferado de unos años para acá, porque el discurso, además, entre muchos de los profesionales, de enfermeros y tal, es como una aceptación de que hay procedimientos pues, que se pueden utilizar porque es una técnica, y además, si puedes sacar dinero, pues mejor. Bueno, esto ya lo hemos visto. El informe CAS va a hablar ahora Amparo. Lo único que, cuidado, porque aunque el informe CAS era crítico, se están haciendo ensayos sobre bloqueadores de la pubertad en la infancia que no estarían justificados. Luego, esta de aquí, el treatment, es de la de Estados Unidos. Y nada. Bueno, y en The Healing en Transición me metí en PubMed y busqué y vi que está creciendo el número de investigaciones, de resultados de investigación de transición. Y en Rapid Onset Dysphoria, el de GIR, estaba bloqueado, pero hay un estudio de la universidad, creo que era de Austria, una universidad austríaca, que dice que tienen que enfrentarse al hecho de que puede ser un paradigma válido, aunque no estén de acuerdo, y que seguramente empiezan a hacer, o sea, están intentando desbloquear
el que se empiecen otra vez a hacer estudios, porque como que ese paradigma de investigación, el de la disforia de origen de género de inicio rápido, estaba paralizado, o sea, hay muy poquitos estudios desde que salió. Entonces, como que parece que puede ser que vayamos hacia desbloquear ciertas investigaciones. Y ya para terminar, pues que como una vacuna contra este neurosexismo y este neoliberalismo, pues sería el feminismo, y pues la herramienta principal pues a través de la coeducación y sitios como este. Y muchas gracias y perdón por haberme enrollado tanto.